A todos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Contrafuertes, a tertulias entre ingenieros. El día de hoy, con motivo del Día Mundial del Agua, estamos celebrando esta tertulia donde nos acompaña, como siempre, el ingeniero Alfonso González Fernández y además tenemos al ingeniero Tomás Sancho, expresidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Y con él vamos a tratar, él es experto en materia del agua, vamos a tratar algunos temas, cómo nos está impactando a nivel mundial, pues el estrés hídrico, la seguridad hídrica con la que contamos, la explotación o sobreexplotación de las cuencas, acuíferos, ríos, cómo tenemos el balance con los ecosistemas y bueno, todos los temas relacionados a qué están haciendo por allá por Europa y a nivel mundial, algunos datos interesantes, sobre todo en materia de infraestructura para lograr esa seguridad hídrica de la que tanto hablamos, pero muy poco se hace. Bienvenidos a todos y sin más, vamos a dar inicio. Ok, ingeniero Tomás, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Pues iniciamos con este tema tan interesante, tan importante, que se habla demasiado, pero en una percepción muy personal, yo creo que se hace muy poco. ¿Cómo estamos viviendo desde su punto de vista el tema de seguridad hídrica? Bueno, es que afortunadamente hoy tenemos una tertulia entre ingenieros y entonces se puede poner datos encima de la mesa porque es que hay muchos malentendidos y muchas cosas que se opinan pues con demasiada alegría, ¿no? Porque realmente es un poquito sorprendente, ¿no? Voy a poner algunas diapositivas que nos van a permitir poner las cosas en su sitio, ¿no? Por ejemplo, ¿están viendo ya esta diapositiva? Sí, se está cargando. Ahí A está ver ya. si... Sí, ahí ven esta diapositiva, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, es que con el cambio climático cada vez hay menos agua. Dice, no, no, el globo terráqueo y la atmósfera tienen la misma agua, hay un ciclo hidrológico y el agua es la misma. ¿Qué ocurre? ¿Eh? Pues ocurre que ahora se distribuye a lo largo del globo de distinta manera, ¿no? Y hay zonas en las que va a caer menos, otras va a caer más, y luego también, pues todos los estudios lo que están diciendo es que va a caer más concentrada el agua, ¿no? Entonces, eso obliga a hacer una adaptación al cambio climático, pero deshaciendo esa idea falsa, ¿no? De que es que cada vez tenemos menos agua en la Tierra. No, no, no. ¿Qué ocurre? Si vemos este esquemita del ciclo hidrológico global, pues lo que tenemos es que donde llueve mucho y donde hay mucha agua, pues es en los mares, en los océanos, ¿no? Que tenemos 1.400 millones de kilómetros cúbicos, ¿eh? Luego está los casquetes polares que también tienen allí pues 24 millones de kilómetros cúbicos. Y luego, pues lo que nos cae en la tierra y lo que escurre por los ríos y tenemos en los acuíferos de una manera renovable, que es apenas 43.000 kilómetros cúbicos. Entonces, claro, si vemos en la izquierda ese globo terráqueo, pues le llamamos el planeta azul, pero en la superficie lo que vemos azul. Realmente, es ese circulito primero que tenemos es lo que es el agua de toda la superficie terrestre, salada y dulce. Luego, si vamos allí, esa es la dulce, y la que tenemos disponible por ríos y tales es apenas un puntito, ¿no? Entonces, lo importante es que veamos que nosotros los ingenieros tenemos que cuidar muchísimo ese puntito, porque es el que nos da la vida. Y tengamos en cuenta que nosotros en un 70% de nuestro cuerpo es agua y nuestro cerebro, que es nuestra materia gris, más del 90% es agua. Entonces tenemos que cuidarla en cantidad y calidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay más tensión? Aparte de porque realmente tenemos esta cuestión de que el cambio climático está aquí, ¿no? Pues que lo que ocurre es que hay un crecimiento imparable de la población y además hay un proceso de urbanización, estamos con el desarrollo humano y entonces cada vez consumimos más agua. Esa sí que es la realidad, porque cada vez estamos más con lo que nos toca a menos metros cúbicos por cada habitante en la Tierra, ¿no? Y por otra parte, pues con la calidad de vida, el consumo de agua es mayor, ¿no? Entonces, efectivamente, pues sí que es verdad que tenemos una situación en lo cual el nivel de exigencia sobre el agua debe creciendo, sigue creciendo, y nosotros, pues realmente tenemos que dar respuesta con nuestro trabajo como ingenieros.
la seguridad hídrica se consigue, bueno, pues aplicando el principio que ya hacía José en Egipto, ¿no? Con el faraón, pues guardando de donde hay y cuando hay, para llevarla donde no hay y cuando no hay, ¿no? Y eso obliga a unas importantes obras hidráulicas. Yo, por manejar unas cifras que creo que son importantes, ¿no? Que las manejemos, darnos cuenta que aunque manejemos cifras medias, ¿no? Y hablemos de cifras medias, pues las distintas regiones del mundo presentan una situación muy distinta en cuanto a recursos disponibles, en cuanto a extracciones de agua, y en cuanto a en qué se usa el agua. En el mundo más desarrollado, como puede ser Norteamérica o Europa, pues el consumo en agricultura es un porcentaje menor que en el resto, ¿no? Y luego de esos 43.000 kilómetros cúbicos que comentaba, ¿no? De recurso renovable entre acuíferos y las aguas superficiales de los ríos y de los lagos, pues la verdad es que estamos utilizando como media, no llega al 9% del recurso. Pero claro, sí que es verdad que tenemos una irregularidad muy grande, en cuanto a que no todos los años llueve lo mismo, de la misma manera, y por otra parte que no es lo mismo pues, la situación en Asia, ¿eh? En el cual pues realmente se está utilizando ya con la superpoblación de China, de India, se está utilizando más del 20% del recurso medio, que en situaciones como en Oceanía, o en Latinoamérica que disfrutan de una situación de mucha más agua por habitante y mucho menos uso con respecto al recurso, ¿no? Hay que tener en cuenta estas cosas porque cuando se habla, cada uno lo vive desde una situación particular. Yo luego me referiré pues, a cómo está la situación en Europa y en España, ¿no? Ustedes conocen más la situación en América. Y luego, bueno, pues claro, para satisfacer estos usos que tenemos, pues realmente la mayor fuente, como ven en estas tartas, son las aguas superficiales, ¿eh? Y cada vez pues se van incorporándose algunos recursos, lo que llamamos recursos no convencionales, de la reutilización de aguas de depuradoras o de la desalinización, ¿no? Y bueno, normalmente el agua subterránea tiene más uso para abastecimiento urbano que para otros usos, ¿eh? Pero ahí, bueno, pues vemos que realmente es dos caras de una misma moneda porque el agua superficial y el agua subterránea en muchos sitios son recursos interconectados, y si sobreexplotamos acuíferos, pues deja de emanar las fuentes de los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es interesante pues ver las grandes cifras. Y sin embargo, todas estas grandes cifras pues esconden la realidad de que para tener esta agua y poder usarla, la cifra media, como digo, es engañosa y nosotros necesitamos pues hacer un fuerte esfuerzo en dominar el agua, en explotar de manera integrada los acuíferos y las aguas superficiales, en construir represas y embalses para poder utilizar el agua, en interconectar sistemas a través de trasvases o de grandes conducciones. Y luego, por otra parte, pues cada vez más se está introduciendo esto, lo que antes decía, de la reutilización y la desalación, ¿no? Todos estos temas son actividades propias de los ingenieros y que tenemos que desarrollarlas con una responsabilidad grande, ¿no? Quería empezar un poquito pues con este barniz general, ¿no? Y por último, bueno, pues referirme a que el agua es muy bueno, ¿no? Como ya se hace en Europa y en muchos lugares del mundo, de gestionarla no a través de lo que son fronteras administrativas, sino a través de las cuencas hidrográficas, que es la cuenca geográfica natural donde se puede administrar y, digamos que, poner de acuerdo a todos los usos del agua y preservar la calidad del agua. Tenemos que tener en cuenta que esto es un esfuerzo en el que la agenda política tiene que estar muy presente porque hay muchísimas cuencas de ríos compartidas, no ya entre estados o regiones de las naciones, ¿no? Sino entre diversas naciones. Más de casi la mitad de la población viven en cuencas de ríos transfronterizos, es el 45% de la superficie terrestre lo es, y además hay muchísimos acuíferos internacionales, ¿no? Todo esto hace que sea vital que al final los expertos reclamamos, hasta ahora con poco éxito, que se cree una agencia mundial del agua, igual que está la agencia de la energía o de otras cuestiones, ¿no?
Pues aquí sí, contamos con Naciones Unidas Agua, pero eso al final es un conglomerado de treinta y tantas instituciones, entre ellas el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y 26 agencias de la ONU. Nada menos que 26 agencias que los temas de agua les tocan en ellas y tienen que ponerse de acuerdo, pero no tienen ni siquiera pues una oficina permanente y una dedicación de recoger cosas que sería muy importante, ¿no? Luego me referiré un poquito pues a cómo están las cosas en Europa. Sí, ingeniero, muy interesante, aparte de la disponibilidad que está concentrada en puntos muy específicos, también pues si esa poca agua disponible, la contaminamos, creo que cada vez la estamos contaminando más y hay muy poca obra, si hay poca obra de captación y de distribución de agua, también hay menos, yo creo, de reutilización de agua. No tenemos todavía, digamos, instalado en el chip la reutilización del agua o la cultura del reciclaje del agua como tal. Cuando hablamos de plantas de tratamiento, nos quedamos hasta una fase terciaria donde decimos, bueno, la estamos tratando el agua para que sea utilizada para siembra, pero no para volverla a consumir. Eh, ¿Cree que estemos muy lejos de esa fase? Ese es un tema apasionante, ¿no? Porque se está planteando, por ejemplo, ya en sitios que están muy tensionados hídricamente, ¿no? Como es California, pues ese tema se está planteando ya, ¿eh? Y en diciembre, pues ya aprobaron el que se pueda reutilizar agua para consumo urbano, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, en España tenemos el caso de Barcelona. Aquí la Unión Europea no permite reutilizar agua de las depuradoras, aunque sea con tratamiento de regeneración, como agua potable para uso urbano, pero en Barcelona, por ejemplo, que está sufriendo una fuerte sequía, el agua que baja por el río Llobregat tiene muchísima peor calidad que el agua regenerada de la depuradora principal depuradora de Barcelona, ¿no? Entonces, es un debate que tenemos abierto. Y luego, pues, si se fijan en todas las cuencas que tenemos tensionadas en el mundo, que son muchas, ¿eh? Pues realmente la situación de preservar el agua tiene muchos beneficios. Primero, que antes digamos, de necesitar reutilizarla, hay que preservarla, ¿no? Las mejores fuentes hay que preservarlas para el abastecimiento, que intentar conseguir que eso no se contaminen ni de nitratos, ni de pesticidas, ni de arsénico, ni de materias peligrosas para el hombre, los acuíferos, que como antes decía, muchos de los abastecimientos están suministrados desde acuíferos y los acuíferos tienen una gran inercia, ¿no? Y luego el tema de que efectivamente, pues nosotros al producir las industrias, el propio consumo doméstico, pues contamina el agua y hay que actuar a tiempo, porque realmente esa es una cuenta que en el desarrollo del siglo XX en España, por ejemplo, pues resolvimos muy bien los problemas de cantidad de agua, pero no prestamos la misma atención a lo que es la depuración. En regiones como Iberoamérica, muy abundantes en agua, pues parece que la propia dilución en los caudales de los ríos hace que no sea tan necesaria esto. Pero no es así. Y además nos la jugamos en cuanto a la salud humana, ¿no? Hay más de 5 millones de personas cada año en el mundo que siguen muriendo por contaminación a través del agua. Sigue habiendo zonas de Asia con epidemias de cólera y otras enfermedades de transmisión hídrica. Y de alguna manera pues ahí tenemos un reto muy importante, ¿no? Y sí que hay que animar ahí en México, en toda Iberoamérica, a que se tome muy en serio las plantas de depuración de agua y donde haya tensión de uso, pues el poder reutilizarla. En España, con los recursos no convencionales, pues estamos avanzando mucho, ¿no? Y ya tenemos bien testado que para desalar agua, claro, desalar, fíjese cuánta agua tenemos en los mares y océanos. Estupendo, no la agotaremos, vale, vale. Pero para ponerla en condiciones de potabilidad tenemos que emplear aproximadamente 3,5 kilovatios hora por cada metro cúbico de agua desalada producida. Una reutilización está entre 1,5 y 1,9 kilovatios hora por metro cúbico, es decir, la mitad o un poquito menos. Eso lo hace mucho más económica y un recurso muy útil, ¿no?
Y, por supuesto, en temas agrarios, pues es un recurso muy favorable de utilizar. Y de alguna manera, pues ahí está, ¿no? Y luego, como la población del mundo también se está oscilando mucho hacia ciudades costeras, bueno, pues la desalación para el abastecimiento humano también es una solución que da una seguridad hídrica bastante importante, ¿no? eh, en todo lo que es el área mediterránea, por ejemplo, pues está creciendo mucho. En España, los territorios insulares empezaron ya en los años 1970, muchas desaladoras, y ahora se están haciendo, bueno, desaladoras con una capacidad muy importante, ¿eh? En España ahora estamos ampliando la mayor desaladora para que pueda producir 120 millones de metros cúbicos de agua al año, ¿no? Y las ciudades costeras pues están encontrando ahí un respaldo para la seguridad hídrica muy, muy importante. Sí, el consumo de energía es un tema muy importante, sobre todo aquí en México, donde la mayor parte de la energía es producida por termoeléctricas, por quema de combustóleo. Por caso específico, La Paz, la ciudad donde yo vivo, pues es una zona semiárida, semidesértica, en una península que tenemos todo el Océano Pacífico y el Mar del Cortés a disposición nuestro en el estado, pero el consumo de energía, la mayor parte de la energía que tenemos, pues es de quema de combustóleo y obviamente desalar agua nos crearía una contaminación al aire bastante grande, ¿no? Por todas las emisiones que se darían de dióxido de carbono y demás a la atmósfera. Yo creo que ese es un tema muy importante, comparar el consumo de energía que tenemos con la calidad de agua y cómo le estamos distribuyendo alrededor del mundo. Tenemos que ir de la mano de mejoras de métodos de optimización del agua, también de optimización de energía y de creación de energía más limpia. Esto es un tema apasionante. O sea, hoy en día, aparte de la adaptación al cambio climático, el crecimiento poblacional, los grandes temas del agua es precisamente el agua y energía y el agua y la alimentación. Son los grandes temas, aparte de lo que antes nos referíamos del agua y medio ambiente, ¿no? De cuidar todos los ecosistemas ligados al agua, que eso es fundamental porque al fin y al cabo es la vida, la calidad de vida para todos nosotros. En el tema de agua y energía, el Banco Mundial hizo un estudio muy interesante que hablaba de energía sedienta, ¿no? Porque realmente la generación de energía inmediata, pensamos en la energía hidroeléctrica, ¿no? Pero la refrigeración de las termoeléctricas, de las nucleares, también requiere mucha agua, ¿no? Las centrales de ciclo combinado, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Las de gas, en fin. Entonces, allí, en el gran proceso de descarbonización de energía que se ha emprendido en Europa, ¿no? En la Unión Europea, para conseguir, digamos, energías limpias y que se mitigue el cambio climático a base de no emitir CO2, pues en ese cambio, en ese campo, con la energía fotovoltaica y la eólica, se está viendo que hay que poner muchísima potencia instalada y que se vierte mucha energía que no es capaz de colocarse en la red porque, claro, hay muchas épocas en las que o no sopla el viento o por las noches no hay energía solar, ¿no? Entonces, el almacenamiento hidráulico de energía en todo el mundo en estos momentos es lo que está consiguiendo adecuar la oferta de generación eléctrica con energías renovables no gestionables. La energía hidroeléctrica es renovable, pero además con un embalse inferior y un embalse superior, pues se consigue un almacenamiento de energía que está permitiendo adaptar y descarbonizar la energía. En Europa, en España, estamos lanzando un programa nacional de almacenamiento hidráulico de energía, aprovechando los embalses del Estado y los embalses particulares para poder hacer este efecto, ¿no? Donde hay agua y donde hay desniveles, pues es una manera muy inteligente y muy recomendable de ir en este camino, ¿no? Evidentemente, los países como México o España, que disfrutamos de mucho sol y en determinadas zonas pues de viento, tenemos una posición privilegiada y hay que aprovecharla para conseguir este objetivo muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, pero además que, como digo, pues realmente también facilita el conseguir
que poner en valor el agua y nuestros embalses y nuestras importantes obras hidráulicas. En España pensamos que en la siguiente década, para que nos hagamos idea, se va a invertir del orden de 40.000 millones de euros en estos aprovechamientos. ¿Eh? Se ha hecho en toda la Unión Europea un plan integrado de energía y clima, lo hemos tenido que hacer todos los países, y en España, pues una de las claves, aparte de mejora de eficiencia energética y todas las claves energéticas, pero en cuanto a el tema de almacenamiento y de flexibilización de la producción y de casar la oferta y la demanda a través de estos almacenamientos, pues es una de las claves de este programa que se ha aprobado por el gobierno y que además se presentó en Europa y que estamos desarrollando. Sí, yo creo que qué bueno que menciona lo de la inversión en infraestructura que están llevando a cabo allá. Hace 5 años, el WRI, el Instituto Mundial de Recursos o Instituto de Recursos Mundiales, no sé exactamente la traducción, pero es el WRI, publicó un estudio a nivel mundial de la tensión hídrica, del estrés hídrico, y México, más del 80 y tantos por ciento, 85% del territorio, lo marcaban como estrés hídrico y veía mi estado, yo estudiaba Baja California Sur, donde vivo, que estaba bastante grave la situación. Eso fue hace 5 años. Yo cuando entré a estudiar la carrera de ingeniería civil en el 96, creo, empecé a escuchar de estos temas del agua, pues, lo veía en la carrera, en la escuela, y siempre he escuchado cada año y lo he dicho muchas veces, que primer foro de la problemática del agua y al año siguiente primer foro de la problemática del agua. Y nunca pasábamos del primer foro de estudiar la problemática y no se daban esas soluciones o esas inversiones que realmente se requieren en temas de infraestructura. Y pues ahorita tenemos pues bomberazos, ¿no? Inversiones importantes, pero de emergencia que se están dando. No sé, desconozco dónde quedó el divorcio entre la política y la infraestructura hidráulica aquí en México, pero creo que esa tensión o ese estrés hídrico, si bien es cierto que las condiciones demográficas han cambiado en las últimas 5 décadas, en la última mitad del siglo, también son temas que ya los veíamos venir, son temas que se han medido, que se está advirtiendo y que cada año lo vemos y decimos, estamos teniendo problemas con agua. Cada verano, al menos aquí, que son veranos bastante calurosos, de 36, 38, a veces hasta 40 grados Celsius, eh, lo sufrimos y sufrimos la escasez de agua. Por ejemplo, en la ciudad donde vivo no tenemos agua diariamente, tenemos un tandeo de agua por colonias. O sea, cada sección de la ciudad está sectorizado y dentro del sector está dividido por colonias y ya sabemos que nos llega 2 o 3 días a la semana agua. Y aquí, por ejemplo, una casa sin un tinaco, una cisterna, un almacén propio en cada casa, si no lo tienes para almacenar el agua, pues realmente sufres, ¿no? Sobre todo en verano te las vas a ver negras. Si estamos viendo todo ese tipo de situaciones, ¿por qué la política de recia, aquí, al menos aquí en México, no sé cómo sea en el resto del mundo, en Europa, cómo lo vean, en invertir en infraestructura hidráulica? No sé, ingeniero Alfonso, si en Yucatán también tengan el mismo problema, aunque yo sé que en Yucatán el agua no es problema para ustedes. Bueno, muchas gracias. Primeramente quiero eh, manifestar mi gran satisfacción de tener aquí a nuestro amigo y expresidente del Consejo Mundial, el señor Tomás Ángel Sancho, porque es, aparte de amigo nuestro, una persona de las más enteradas en el asunto del agua. Digo esto con todo conocimiento y causa, porque él, su caldo de cultivo ha sido precisamente el agua, ¿verdad? Ha sido responsable del rescate y la gestión de un importante río, me parece que es el Ebro, allá en España, y del cual le pediría que igual nos ilustre brevemente de cuál es el quid de lo que es el Ebro y cómo han administrado ellos, porque es un caso de éxito a nivel mundial. Por otro lado, contrario a lo que todos dicen de que pues aquí tenemos agua en abundancia, bueno, sí, aparentemente, pero no es tan como lo cuentan, ¿verdad? Todavía
Hace unos días estaban comentando del manejo que tenemos acá del sistema de agua potable. Se pierde casi el 70% del agua potable de lo que se dice. Se capta y se distribuye y llega nada más el 30% a las casas, ¿no? Hay muchas pérdidas, hay muchos otros factores, antigüedades y falta de mantenimiento, aunque se gaste en cualquier cantidad en difusión de todo eso. Pero yo quisiera centrar ahorita unos puntos para ver si Tomás nos puede ir aliviando los mismos en cuanto a esto. Aquí se presume que tenemos mucha agua limpia, estamos por la formación geológica que tiene la península de Yucatán, que tenemos agua de reserva, que vamos a garantizar todo esto, pero está contrapuesto porque no tenemos nosotros un sistema de drenaje, un sistema de saneamiento, no lo tenemos. Aquí tenemos fosas sépticas, sumideros que todavía funcionan, fosas que ya se empezaron a exigir, dispositivos, pero que vierten a un pozo de absorción, y el agua la tenemos más o menos 9 metros, estamos arriba del nivel freático. Entonces quiere decir que cualquier pozo que te dicen que debe estar a no más de 3 metros de profundidad, pues lógicamente contamina inmediatamente porque es como una esponja, es una caliza la roca donde estamos nosotros sentados, y lógicamente se filtra con mucha facilidad. De hecho, en épocas de lluvia, que también tenemos ciclones, pues el agua sube a 2, 3 metros el nivel medio que trae, ¿no? Entonces, esa fluctuación que tenemos ha hecho que el primer manto, como le llamamos nosotros, esos 9 metros, esté contaminado y nos hayamos ido a buscar agua entre los 16 y los 22 metros, que dicen, bueno, allá hay agua limpia. Ya está contaminada porque no ha habido esa cultura, y cualquiera perfora aquí y hace un pozo y que se vaya todo. Tenemos problemas, que es a donde yo quería llegar. El impacto que tiene la urbanización, Tomás, a veces nos puedes ilustrar, porque estamos viendo la tendencia que hay a nivel mundial de que del campo migre la gente y se vaya a las ciudades. Entonces, ¿qué efecto tiene la urbanización en el uso, manejo, distribución y todo lo que es el ciclo del agua, vamos a poner? ¿Cuánto estamos aprovechando, desaprovechando o regando o utilizando en la agricultura con el agua que tenemos? Y así como también en la industria, porque la industria, entre que aquí tenemos centrales de ciclo combinado para utilizar vapor con gas, y que sí hay cuantía en el gas que llega y que sí que se genera, bueno, pero finalmente se extrae agua, se utiliza agua para condensar y en ello para generar energía. ¿Cómo le pega el uso industrial al agua en cuanto a contaminación y distribución? Y en términos generales, ¿verdad? Y en fijar con relación a lo que tú eres parte de uno de los grupos de trabajo a través de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, de la FEMOI, en UNESCO, que trabajan de cerca con el objetivo 6, que es precisamente agua limpia para todos, ¿verdad? En donde se supone que se debe de posibilitar el acceso para todo el mundo. Y nos pusiste una gráfica de vemos cuántos no tenemos esa agua. Yo me sorprendí escuchar a Tito de que tienen una distribución de 3, de 7 días a la semana agua. Aquí nosotros, yo vengo y abro la llave y sale siempre, no tengo problema, pero no es en todos lados, ¿verdad? Entonces, me sorprende porque es una ciudad capital de un estado y tiene esos problemas. Bueno, pero no estamos, y lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos visto en nuestras incursiones en el Consejo Mundial, esas grandes carencias que hay, pero tú que estás todavía dentro de la Federación Mundial ahorita y en el grupo de trabajo del agua, ¿cómo estamos evolucionando? ¿Qué estamos resolviendo? ¿Qué tareas hay pendientes? ¿Dónde debemos aplicarnos para que podamos, pues, contribuir a hacer algo? Y no solamente con la tertulia que aquí tenemos y ponemos en la mesa las locuras y las ocurrencias que tenemos, sino que, ¿qué hacemos? Gracias. Muchas gracias, amigo Alfonso. No, la verdad es que las reflexiones que estás haciendo son totalmente oportunas y a mí me gustaría, soy una persona optimista, ¿no? Pero es verdad que en los temas de agua
hace falta trabajar con una visión de largo plazo. Entonces, en primer lugar, hay que hacer una buena planificación, porque no se puede poner una industria en cualquier lugar. Si realmente sus residuos van a ser muy contaminantes o va a necesitar mucha agua, hay que ponerla en un lugar ya adecuado. Entonces, hay que saber dónde se implanta la actividad. Y luego dimensionarla adecuadamente con todos los parámetros que den seguridad de abastecimiento y que además luego se depure bien el agua. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, nos enfrentamos a que, no sé cómo explicarlo, las inversiones en agua, todos los organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Naciones Unidas, están empezando a tener el consenso de que son unas inversiones que son muy importantes y que tienen una repercusión muy importante para el desarrollo y para el producto de cada país, el Producto Interior Bruto de cada país. Pero se notan no muy pronto. Y nos enfrentamos a que hay unos ciclos políticos normalmente de 4 años, en los países que más 6 años, y entonces los políticos prefieren invertir en cosas que inauguran antes. Y esto, al final, nos cuesta mucho a los ingenieros que lo que hacemos en los planes se lleve a cabo y que al final no se quede, valga la redundancia, en papel mojado, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahí en la ciudad que comentaba el compañero, ¿no? Tito, bueno, pues dice, bueno, pues ya cada uno que espabile y que se haga su depósito para 3 días porque le va a dar agua cada 3 días. Bueno, pero ¿por qué no? Porque no se hace una buena red y en vez de que cada uno se tenga que hacer un tanque, que lo puede seguir teniendo, pues se da un servicio de 24 horas, 7 días a la semana. Porque es que además Es que el agua... están ahorrando eh, jabón, pasterientes. Sí, el agua remansada también tiene sus riesgos, ¿no? Sus posibles riesgos de calidad. Y tú normalmente una red que da servicio, pues la puedes tener bien clorada, con todos los parámetros de sanidad bien controlados, etcétera, etcétera. Muchísimo menos de riesgo de roturas de tuberías. Pero claro, ese esfuerzo es una barrera que tenemos. Y tenemos otra barrera, y es que en el gen que tenemos de toda nuestra vida, el agua es un recurso que nos da Dios, que es gratis y que no tenemos que pagar por él, ¿no? El agua es gratis, pero los servicios del agua cuestan un dinero y hay que dedicar dinero a ello, ¿no? A mí me marcó mucho un estudio que hicimos en España hace como 10 años y veíamos que todos los políticos se resistían a subir las tarifas de agua en sus ciudades para depurar mejor las aguas, para renovar los circuitos de abastecimiento, para potenciar en este proceso de urbanización que acertadamente comentabas, Alfonso. ¿Qué ocurre? Que en muchas ciudades del mundo llega la gente en aluvión, no se ha planificado la urbanización, no tienen las redes tendidas, empiezan a ponerse una urbanización desordenada y luego a ver quién empieza a tender por ahí una red de abastecimiento y de saneamiento con un sentido eficiente e ingenieril, ¿no? Entonces, es que hay que anticiparse, hay que planificar y hay que invertir. Y tenemos que el plazo es largo y los políticos les asusta y prefieren dedicar algo que les da más brillo a corto plazo. Y por otra parte, tenemos el tema de que la subida de tarifas, dicen, esto no lo asumirá la gente. Si se explica a la gente, claro que sí, porque si en vez de tener las calles inundadas, sin saneamiento y embarradas y con problemas de que tus hijos cogen enfermedades porque no tienes buena agua o que tienes que ir a fuentes a alimentarte en muchos países de África, etcétera, etcétera, pues si tú lo tienes bien suministrado, la gente lo va a agradecer y el político es él. Pero cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Y además se nos ha metido una nube en la cual dicen los ingenieros lo arregláis todo haciendo obras. Dice, lo arreglamos haciendo obras y gestionándolas, porque nosotros sabemos hacer las obras y sabemos gestionar el recurso. Dice, no, vamos a mejorarlo con gobernanza, que evidentemente la participación de los usuarios en España ha sido vital. Antes te referías a la cuenca del Ebro y la cuenca del Ebro, todo el desarrollo se propició porque vamos, la gente que vivía en esa zona dijo, esto hay que arreglarlo y tenemos que pedir al Estado que nos haga obras y que se organice esto y sacarle provecho al agua y se hicieron grandes aprovechamientos hidroeléctricos, desarrollo a través de zonas regables que impulsó el Estado y se urbanizó y se arreglaron también muchos problemas de contaminación y de sanidad hídrica.
Pero claro, esa realidad es así. Y cuando a la gente dice vamos a invertir, nos acusan muchas veces a los ingenieros, ya estáis haciendo obras, pero es que tiene que ser así. En España, fijaros, un dato que es impresionante, pero está evaluado. Porque se hizo un modelo, aquí utilizamos modelos de simulación matemáticos para poder, digamos, estudiar los sistemas con las aportaciones y las demandas. Y entonces es muy fácil que en un momento dado se quitaron en ese modelo los embalses y las conexiones de las grandes obras hidráulicas existentes. Y se vio que en España no podían vivir más de 8 millones de personas. Estamos viviendo 47. O sea, sin esas obras hidráulicas que nuestros antepasados hicieron en el siglo XX, sería un país inviable. España es un país totalmente dependiente de las obras hidráulicas, ¿no? Y en tantos lugares del mundo el desarrollo no llega porque no se invierte en agua. En este sentido, es esperanzador ver que realmente ahora en la agenda mundial el agua ha cobrado fuerza, que tiene un objetivo de desarrollo sostenible y que los bancos multilaterales están invirtiendo en agua, ¿no? Ahí tenéis en América la CAF y el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo también está invirtiendo mucho, en fin, el Banco Europeo de Inversiones también está financiando obras de agua. Yo creo que estamos en una dinámica positiva, pero venciendo esta idea, de que las obras de agua se hacen en un año y tienen que estar inauguradas antes de las siguientes elecciones. Unos las planifican, otros las contratan, otros las inauguran y otros las gestionan y las aprovechan. Y es un ciclo largo que nos penaliza mucho. Sí, tenemos que entender que no es nomás corta el listón, no hay que pensar en el futuro y hay que pensar en serio. También hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que traza una planificación, una agenda mundial de manera horizontal donde intersecta cada uno de esos objetivos. Ya vimos cómo está relacionada la energía con el agua, pero la seguridad alimentaria también es algo importante que va de la mano con el agua. Creo que mientras no tengamos un campo tecnificado aquí en Latinoamérica, vamos a seguir desperdiciando mucha agua, grandes cantidades de agua se van porque no tenemos tecnificado el campo, ¿no? Los riegos son, en el mejor de los casos, pues con automatizadores de reloj, pero no están tecnificados. Creo que todavía estamos muy pobres en ese sentido, muy atrás en la tecnificación del campo y ahí creo que hay un punto de oportunidad para poder aprovechar y potencializar este recurso que se nos va ahí. A nivel mundial, supongo que ya existen algunos datos. ¿Cómo lo están tratando por allá? Bueno, eso es un tema apasionante, ¿no? La seguridad alimentaria. A día de hoy, aproximadamente en la alimentación, el 60% viene de terrenos de secano, con el agua natural de lluvia, ¿no? Y el 40% es de regadío. La producción de secano, como efecto del cambio climático, va a descender notablemente. Y el incremento de necesidad alimentaria, la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación, estima que hay que crecer un 50% en la producción de alimentos. La única esperanza es el regadío, ¿eh? Y ese regadío tiene que ser eficiente. Dense en cuenta, en España, por ejemplo, estamos regando del orden de 3,8 millones de hectáreas de regadío y en los últimos 20 años se han modernizado aproximadamente del orden de 2 millones de hectáreas que han pasado a riego tecnificado por aspersión y por goteo. Ha mejorado muchísimo dos cosas: la calidad de vida de los regantes, ¿eh? Porque ya no tienen que estar saliendo con la azada por las noches a seguir la fila de agua para hacer un buen uso del agua, lo tienen tecnificado con sus elementos de control automáticos y manejando todas las redes a presión desde sus teléfonos móviles, desde sus smartphones, ¿eh? Y ha mejorado muchísimo la calidad de agua, ¿eh? Porque al poner la proporción justa y poder aplicar los fertilizantes y los pesticidas con la cantidad justa y no que volvieran muchos a los cauces, ha mejorado mucho la calidad del agua. Y por otra parte, hay un tema que ha mejorado mucho la producción agrícola
disminuyendo el consumo de agua. Se estaban consumiendo netos en España del orden de 20.000 hectómetros cúbicos año y en los últimos 10 años se ha bajado a 16.000 hectómetros cúbicos por año, mejorando la producción agraria. Entonces, esto es algo que sí hay que animar y en México, que tiene una capacidad de producción impresionante, y en toda Iberoamérica hay que aprovechar esta oportunidad. Es muy interesante la geopolítica en el mundo, porque realmente China, consciente de su situación de superpoblación y de falta de recursos naturales, desarrolla una geopolítica impresionante en América y en África, dando inversiones y financiando inversiones a cambio de conseguir granero, para sus necesidades. Eh, es muy importante que en América se empodere, ¿no?, de este recurso y lo utilicen en beneficio y en desarrollo. Y el tema alimentario es muy, muy, muy importante, porque ahí nos jugamos muy buena parte del futuro y de la soberanía nacional. En Europa nos hemos quedado temblando. La guerra entre Rusia y Ucrania, nos está llevando a un encarecimiento de productos primarios bastante importante. La cesta de la alimentación aquí en Europa ha subido casi un 10% en el último año, cuando era antes, al hilo de la globalización, pues los alimentos estaban muy baratos. Y aquí ahora estamos sufriendo un encarecimiento de la cesta en las economías domésticas bastante serio, y nos damos cuenta de que este tema de la soberanía y la seguridad alimentaria influye en el bolsillo e influye en la calidad de vida de nuestra gente. Sí, lo vimos en Bolivia cuando estuvimos ahí, cómo tenían los convenios con China, no sé cuántas especies de papa, ¿no?, que exportaban a China, y lo vemos en México, todo el tomate, el aguacate y el chile que se va a Estados Unidos y a Canadá, entre otros productos del campo, ¿no? Es bastante importante, creo que sí es un punto a tomar en cuenta y a ver en esos tratados cómo ir a esas ayudas de tecnificación. Y hay Sí, algo y muy interesante. a nuestros gobernantes hay que animarles también a que no solo se produzca la materia prima, sino que entre la inversión en las empresas agroalimentarias, en la transformación, digamos, en alimentos, ¿no? En España hoy en día, para que se hagan idea, población activa trabajando en el campo es un 3%, ¿eh? Y de producción primaria, de sector primario, tenemos aproximadamente, pues es como, sí, también cerca del 3% del Producto Interior Bruto de España, del PIB de España. Pero sin embargo, el sector agroalimentario, todo lo que arrastra esto en transformación de productos, etcétera, etcétera, está en un 17%, y en la balanza comercial de España después del turismo, es el punto que es más positivo para nuestro país. Es decir, que no solo hay que producir el tomate, sino que hay que transformarlo, enlatarlo y conservarlo y eh, distribuirlo, ¿no? el valor ¿Eh? agregado, ¿no? No mandar el tomate Claro. como tal, sino mandar ya la botella de cápsula Eh, para que la consuman así. Darle el valor agregado a cada una de nuestras producciones. Y yo me quedo con dos frases muy, muy importantes que no se me olvidan de Antonio Guterres. Una que hace 5 años nos decía: no podemos permitirnos esperar, que fue el eslogan de un Día Mundial del Agua, creo que en el 2020 o 2019, ya no recuerdo exactamente, pero por aquel tiempo, no podemos permitirnos esperar. Y, y yo creo que es lo que, parte de lo que estamos diciendo, aún y cuando todas estas inversiones van a brindar frutos en 15, 20 o 25 años, tenemos que iniciar ya. Y otra frase que se me quedó muy bien también de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que me llama mucho la atención, nos decía: las advertencias son necesarias, pero el miedo no hará el trabajo. O sea, sí, estamos viendo el problema y lo vemos, pero nos quedamos paralizados, nos quedamos inertes, no hacemos nada. El llamado a la acción que tanto nos mencionan con los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que ya tenemos que iniciar, y está en todos, ¿no? Desde los consumidores, desde los políticos, de toda clase de tipo de trabajadores,
al ciudadano común hasta ya los gobiernos enteros. Eh, ¿Cómo, cómo ve la participación de la sociedad? Aquí en México es, digamos que es activa bajo ciertos puntos muy específicos y se da bajo ciertas condiciones que lo detonan, pero no viendo el activismo que hay en otros países que es constante, eh, también es un poco diferente y también he visto que ese activismo también se corrompe, ¿no? Como todas las cosas. ¿Cómo podemos darnos ese lujo de no permitirnos esperar, cómo llamarnos a la acción, cómo animar a las personas, a las generaciones que van entrando a la ingeniería civil, que van egresando de las escuelas, que tomen acción en este tipo de temas? Yo creo que tenemos una de las profesiones más bonitas que existe y además en el sector del agua es ilusionante. Yo creo que tocas y mejoras la calidad de la vida de la gente con nuestra actividad de una manera sensible, ¿no? Y en la ciudad, en el campo, de cara al medio ambiente, porque nosotros también, evidentemente, haciendo un uso responsable del agua, pues estamos favoreciendo el medio ambiente, ¿no? Con todas las obras de saneamiento, de depuración, todo el tratamiento de las aguas. Y de alguna manera yo creo que es muy importante empezar por la educación. ¿Eh? Yo creo que ahí, igual que se ha extendido esta conciencia de los jóvenes tan fuerte del medio ambiente, es muy importante que comprendan que el agua es la esencia de la vida. Sin agua no hay vida posible y es la clave del medio ambiente, la clave de resolver los problemas de energía, la clave de resolver los problemas de alimentación, en definitiva, la clave para tener una buena vida. Y yo creo que los ingenieros tenemos que aprender no solo técnica, sino también didáctica, y poder transmitir a la sociedad con datos fiables las distintas opciones para resolver los problemas de seguridad hídrica. Y en eso, pues, personas como Alfonso, pues dedican muy buena parte de su tiempo a esa noble misión, ¿no? Y este servidor pues también con mucho gusto atiende no solo Contrafuerte, sino otros debates y otras cuestiones, pero al final una sociedad informada es una sociedad que va a pedir a los políticos que tome decisiones correctas. Y esa es la clave. La gestión del agua tiene que ser participativa e informada, empezando por la educación y nosotros tenemos que dedicar tiempo a explicar las cosas en nuestras ciudades, en nuestros estados, y no tener miedo a decir las verdades. Porque yo me eduqué en una tierra en la que decían, regadíos sí, pantanos no. Y yo les decía, me lo explique, me lo explique. Para regar hará falta agua y si no guardamos cuando hay para cuando no hay, no tenemos agua para regar, ¿no? Bueno, pues ese es un poco ridiculizando nuestra misión. Es decir, el agua se puede domeñar, se puede poner al servicio, pero eso requiere actuaciones, obras hidráulicas y pasar de las musas al teatro, a la acción. Sí, yo creo que Fíjate, nada cambia más el nivel de vida de una comunidad que brindarla de una red de agua, de una red de saneamiento, de una red eléctrica, llevarle energía a su casa, de construirle un puerto para que puedan intercomunicarse con otras comunidades, una carretera que favorezca el comercio. Es una profesión bastante hermosa, la que tenemos, la que nos tocó vivir, y sí es importante participar con esas nuevas generaciones que están llegando a a esta profesión. Ingeniero Alfonso, quería mencionar algo. sí, 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 ahorita me reía de los comentarios porque me causa mucha eh, simpatía todo esto que ahorita estamos comentando, ¿no? O sea, hemos vivido y sobre todo padecido. O sea, disfruto mi carrera como más. Y me decía, volvería a hacer lo mismo". O sea, y me pasó siempre lo he mencionado y lo viví más en la campaña política pasada. Discutía, estábamos en pandemia y habían ciertas restricciones. Entonces está evaluándose qué era lo más conveniente hacer y el orden que deberían hacerse las cosas. Y yo escuchaba y le decía una cosa, creo que en primer lugar tenemos que poner la infraestructura. No, sale la salud, ahorita se está muriendo mucha gente y ahorita, y qué tal, le digo, ¿sabe una cosa? Le digo a los del área médica, ustedes tienen la razón, le dije, pero nosotros los ingenieros salvamos más vidas que ustedes los médicos.
No, le estás poniendo mucha crema a tus tacos. Y no, 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 permítame, les voy a explicar. Yo no receto, yo no soy médico, pero llevando un sistema de agua a una comunidad, van a haber menos enfermedades, van a tener menos trabajo ustedes, los niños van a engordar, no van a tener enfermedades gastrointestinales, vamos a poder tener agricultura, las señoras van a poder cultivar en su casa, van a tener frutas, van a poder vender, vamos a ayudar a la economía familiar también, vamos a combatir el machismo, vamos a empoderar a las mujeres. O sea, no es que nosotros lo hagamos, porque no somos ni psicólogos, ni somos antropólogos, ni somos médicos, ni enfermeras. No, 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 pero tenemos que ir de la mano todos. Y la infraestructura viene junto con todas estas, no vienen separadas. Así que donde vayan, nosotros vamos, porque para dar esas consultas que ustedes quieren dar, no se van a parar en la plaza si no tienen agua, si no tienen un techito, si no tienen energía. Eso nos encargamos nosotros, así tranquilamente. Entonces, tenemos un lugar preponderante en todo eso, porque ya estaban allá de que no, que los ingenieros le estamos poniendo mucha crema a los tacos, ¿no? Como ellos por acá, que estamos poniendo más sabor a las cosas, ¿no? Y esa es otra venía con que yo le decía, a ver, vamos a números, somos ingenieros, tú Tomás eres un especialista en todo eso. Eh, los números no engañan, son duros, pero se engaña con los números, que es el juego perverso de los políticos, ¿verdad? Entonces, eso que tú estabas diciendo, pues me reía, me río de que ya superé muchas de las que hoy son cicatrices de todo lo que nos ha ocurrido por decir la verdad. Y hace unos días, la semana pasada, di una conferencia precisamente de sustentabilidad en una feria internacional de la lectura que hay acá que promueve la universidad y es una de las más importantes a nivel país. Es internacional. Me dieron el espacio, entonces voy a hablar de sustentabilidad, develando mitos. Oye, pero vayan, se los voy a enseñar. Y de que los que fueron ya me invitaron a dar otras conferencias porque aquí creen que todo lo que es verde es sustentable y sustentable ya lo tomaron como una moda de que pues estamos haciendo algo, pero no hacemos nada porque no cumplimos los protocolos que hay que estar siguiendo para todo, ¿no? El tema del agua, ¿verdad? Que es su captación, su distribución, su abastecimiento, su tratamiento, su disposición, bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de cosas creo que nos hace falta a nosotros, como lo he dicho y lo he dicho siempre. Recuerdo aquella oportunidad en Londres cuando se los dije, hoy me preocupa que los ingenieros no hagamos política. Y me dijeron, oye, pero es que los ingenieros debemos ser políticos. No, el que quiere ser político que se afilie a un partido y se meta. No, hablar con los actores políticos y hacerles entender lo que tú estás diciendo. Oye, ¿sabes qué? Don fulano, abogado, oiga, señor alcalde, esto, señor gobernador. No, pero es contrario a lo que ellos piensan, porque ellos hacen lo que les da votos en la inmediatez de seguir en la continuidad de sus vidas, carreras políticas. Pero nosotros debemos, como profesionistas responsables y con una conducta ética, debemos de manifestar las cosas como son. Y la verdad no hay que explicarla. La mentira es la que necesita justificarse, pero la que es verdad. Y a nadie le acomoda muchas veces que le digan la verdad, más cuando está queriendo seguir al otro cargo. Entonces, por eso me reía. O sea, chispa, digo, cuántas cosas hemos vivido de todo esto y me dicen, oye, ahorita que empezaba todo eso, oye, ¿qué vas a seguir haciendo? Pues sigo haciendo lo mismo. Pero si no te hacen caso, y ojalá que algún día me hagan caso, pero no quiero que después me digan, ¿por qué no lo dijiste? Si me toca, lo digo. Y si no me tocan, lo digo, porque no quiero que después me reclamen que cuando debió haberse dicho, estaba yo en mi hamaca nada más meciéndome, pateando ahí la pared y durmiendo la siesta. Gracias y perdón por el cotorreo que aquí le metí a la tertulia esta. Muy bien, Sí, muy bien, pues bueno, compañeros. La verdad es que el agua da para mucho tiempo. sí, Pero, da para muchos temas. Y el lema de este año de la ONU, del Día Mundial del Agua, es agua para la paz, metiéndonos en un plan de las conspiraciones. No sé si nos están advirtiendo de que el conflicto de Ucrania va a escalar a algo más. Obviamente lo explican, ¿no? De todas las cuencas transfronterizas, de la cual también trae alguna información, ingeniero.
Bueno, ya ves, es un tema que en Europa, en África, en América hay muchos ríos transfronterizos, ¿no? Es verdad que normalmente el agua mueve mucha cooperación y entendimiento, y afortunadamente, pero hay un riesgo de enfrentamiento y la verdad es que, bueno, lo hemos visto, ¿no? En uno de los ataques más furibundos en la guerra entre Rusia y Ucrania fue la destrucción de una presa, ¿no? Y que conllevó muchísimas muertes por la destrucción de esa presa en Ucrania, ¿no? Y al final, pues todo este tipo de entendimiento, tenemos que esforzarnos por esos acuerdos internacionales. Es verdad bueno, en Europa, con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, pues los planes de gestión entre los distintos países hay que coordinarlos. España tiene firmado el convenio de Albufeira con Portugal, se hace de una manera bastante organizada. Pero desde luego es uno de los temas sensibles y es una de los riesgos, ¿no?, que hay, que se intente restringir el agua o atentar contra las reservas de agua. Bueno, una de las cosas que en Europa tenemos son planes de infraestructuras críticas para defenderlas frente a atentados, tanto cibernéticos como físicos, ¿no? Y hay unos protocolos, de personas habilitadas en seguridad para gestionar la seguridad de todas estas infraestructuras. Pero bueno, yo me quedo que aunque el agua normalmente lo que promueve es el entendimiento entre la gente, el llegar a acuerdos, ha sido así tradicionalmente. En España tenemos las comunidades de usuarios, que mucho que antes que existieran los organismos de Cuenca, que ya vamos a celebrar en pronto los 100 años del primer organismo, de la primera Confederación Hidrográfica, pero ese entendimiento se promueve entre las personas, y las personas de paz utilizan el agua para sembrar paz y desarrollo. Y ahí nos tenemos que involucrar también los ingenieros. Muchos compañeros están colaborando en organizaciones no gubernamentales para promover desarrollo a través del agua en países en desarrollo. España tiene una línea de cooperación muy fuerte con el tema del Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento, que aplica en toda Latinoamérica. Y yo creo que esas iniciativas, pues al final son de las que da gusto participar y apoyar y verse envuelto en ellas. Sí, aquí en México Tomás, tenemos el caso en la frontera norte, en Chihuahua, un tratado de un río, de un agua que es transfronteriza con Estados Unidos y México. Existe ese tratado, de hecho lo vimos en un tema ahí en el Consejo Mundial, está en la página del Consejo Mundial, con este muchacho Rodrigo Israel, expresidente de ANEC y de ALEIC, de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil. Nos expuso con datos duros, aunque no nos gusten, así como nos dijo, es que la realidad es esta, aunque políticamente se explota de otra forma, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que el tratado es bastante equitativo, está con números fríos, explicado, qué pasa bajo ciertos supuestos, y a los políticos pues lo desvirtúan un poco, ¿no? Según a conveniencia o a populismo. Y a nivel Latinoamérica, pues lo vimos con República Dominicana y Haití hace menos de un mes, que estaban teniendo problemas por el tratado de su frontera con el río que los divide, que va y cruza ambos lados, y por la construcción de una presa, ¿no? Estaban reclamando ambos el derecho de esa agua. Creo que sí viene al lugar el tema de agua para la paz. Es bastante inquietante, pero también puede ser esperanzador. No más que más inquietante para mí es ese lema del 2020, ya lo busqué. No podemos darnos el lujo de esperar, no podemos esperar. Yo creo que tenemos que actuar, y en ese sentido, pues antes de despedirnos con esta frase, ingeniero Alfonso, para ya despedirnos, ¿algún comentario final? sí, me vino a la mente de estos comentarios cuando estuvimos en Madrid, que yo estaba al frente del Consejo Mundial. Tomás, recordarás que hicimos entrega de un premio a los amigos del Tribunal de las Aguas, que es un claro ejemplo de cómo la sociedad civil, sin injerencia de las autoridades o de los políticos, ellos mismos se administran una cuenca de agua para que todos tengan. Es un buen ejemplo de cómo la sociedad civil organizada ha logrado, por más de 100 años o 200, creo que tiene ya esa organización, Mil administrar el años, agua.
1000 años, Alfonso, Tengo desde el el año libro físico, por favor. 996. Es Increíble. el primer tribunal existente en Europa y se dedicó a los temas de aguas y todavía se reúne todas las semanas un día en la puerta de la Catedral de Valencia, ¿eh? Y es un ejemplo de, como muy bien comentabas, de organización, de autoorganización para conseguir unos objetivos, de conciliar y además que los mismos usuarios del agua se dieron esa autoridad y respetan esa autoridad y desde hace más de 1000 años pone orden y no hay conflictos y lo que sí que hay es un aprovechamiento quieto y pacífico del agua en beneficio de todos. Es correcto lo que decía. Me vino a la cabeza esa ceremonia allá en la sede del periódico ABC, donde hicimos entrega de ese premio. Y hay un libro, ¿verdad? Ese del Tribunal de las Aguas, sí, muy bonito, dedicado. Efectivamente. Pero y me quedo con eso, ¿no? De que aquí yo creo que como ingenieros civiles, como técnicos, como intelectuales de esta materia, debemos y tenemos la obligación de participar, de incidir y de decir la verdad sobre las cosas, aunque no les parezca a los políticos. Aquí es lo importante, que debemos seguir picando piedra, insistiendo y como la gota de agua que va cayendo, ¿verdad? Hasta lograr el objetivo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Tomás. Muchas gracias por estar aquí. Un comentario final antes de clausurar. Pues que hablando de agua, los ingenieros no podemos como Pilato solo lavarnos las manos. Hay que pasar a la acción y resolver los problemas de nuestra gente. Pues muchas gracias por estar aquí en este blog y gracias a todos los que han llegado hasta este punto. Como dicen en internet, los invitamos a suscribirse, a darle like, a compartir, a visitar nuestro blog en contrafuerte.com.mx y a invitar y a distribuir estas tertulias y otras más que son interesantes para nuestra carrera. Y obviamente, pues yo me quedo con el lema que tengo 5 años con él, no podemos permitirnos esperar, llamar a la acción, hacer lo que nos toca de nuestra parte y a lograr que pues esto mejore, ¿no? Que tiene que mejorar y creo que lo vamos a lograr. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Muchas Pásenla gracias. bien.